Bueno, adelante, Pamela. No, para ir cerrando, en realidad, Sí. ¿En qué sentido podría aportar alguna sugerencia o algo para política económica, por ejemplo? Sí, yo creo que si bien yo no en el trabajo no ingreso al tema de las políticas, porque eso nos llevaría a otro debate, lo que sí, al tener estos resultados, una de las impresiones es decir que hay margen para gravar a los ingresos del capital, porque son muy altos, 15.000 millones de dólares anuales, 16.000 millones de dólares anuales, es mucha plata, y ahí eso es el líquido, ¿no? Después de pagar el IRAE y el IRPF. Exactamente. O sea que tienen un margen muy grande, o sea que si pensamos, como alguna vez le escuché sobre todo de controlar la evasión, porque si grabamos bueno, sí, y no se paga, claro. 40, alguna vez lo escuché en algún panel a Pocho decir, bueno, tendríamos que estudiar la posibilidad de un impuesto a las herencias, o leyendo la propuesta del PIT-CNT para el presupuesto para este quinquenio, decir, bueno, para que el Frente cumpla con sus compromisos se precisan 6.000 millones de dólares. Una parte de esto surge por el crecimiento del nivel de actividad, que aumenta la recaudación. Otra parte hay que sacarlo de otro lado. ¿Cómo se saca? Bueno, por ejemplo, haciendo una escala para el IRAE. Es decir, bueno, si una empresa gana poco, que pague poco. Si gana más, que pague un poco más. Y si gana mucho, que pague un poco más. Igual, tasa plana. Claro, igual que se hace para los trabajadores. Y la otra cosa que proponía el PIT-CNT es mejorar el impuesto al patrimonio. El patrimonio, exactamente. Que las tasas son muy bajas, el mínimo no imponible es muy alto, las exoneraciones son muchas, y lo peor de todo es que los bienes grabados están valorados con valores de hace 10 años o 15. Entonces, toda esta explosión, que cada hectárea se multiplicó por 5 o por 6 su valor, el precio de las viviendas también fue más o menos paralelo. Entonces, esos bienes no están pagando lo que el legislador quiere que paguen. Y los valores de aforo han quedado completamente retrasados. Claro. Entonces, solo con esa medida, actualizar los valores de aforo, ya la recaudación aumentaría mucho. No es agregar un impuesto, y por otro lado estaríamos implementando la consigna Frente Amplista de que pague más el que tiene más, porque ¿quién es el que tiene más? El que tiene más patrimonio. Exactamente. Bueno, hemos estado muy bien, Jorge, aquí, muchas gracias. No, muchas gracias por la invitación. Política.uy, junto a los compañeros de Fogón en Fogón, el economista Taján, Notaro, Sosa y Cultelli. Hasta la próxima. Muchas gracias. Bueno, Pamela estaba inquieta con ese tema, ¿no? Pamela. Ella Pero es eso, quería preguntarle algo. No, en realidad la pregunta que le hizo Gabriela. Sí. Es esa, la primera pregunta. ¿Qué sería? O sea, la diferencia entre, como se marca, aquí hay muchos aportes, ¿no? ¿Cuáles son los aportes? ¿Qué es lo que lo diferencia de los acostumbrados trabajos que encontramos en torno a la distribución del ingreso Gini, etcétera, etcétera? Claro. Que vemos más comúnmente. Bueno, uno de los objetivos del trabajo es tratar de diseñar una metodología que rescate los orígenes de la economía política. O sea, si nosotros vamos a leer a Carlos Marx o incluso a David Ricardo, a Adam Smith, los tres hablan de que lo que se produce se reparte entre tres clases sociales fundamentales en el capitalismo: los capitalistas, los obreros y los terratenientes. En una época donde el capitalismo estaba saliendo, ¿no?, del feudalismo, y todavía los terratenientes eran muy importantes y se consideraban
una carga, ¿no? Porque solo por ser dueños de la tierra se llevaban una parte de la plusvalía y dificultaban la acumulación. No hemos superado mucho eso. No tenemos ningún problema con eso. Entonces, considerándome un discípulo de esa línea de pensamiento y en particular de Marx, estaba desconforme con los enfoques predominantes en la investigación, que son enfoques que van a la distribución personal, o sea, cómo se distribuyen los ingresos entre las personas, entre las familias, o una aproximación que hacen los sistemas de cuentas nacionales, que es cómo se distribuyen entre los factores de producción, y en realidad el sistema de cuentas nacionales no tiene por objetivo analizar la distribución del ingreso, solo da algunos elementos. En el Uruguay en particular esa información se descontinuó en 2005. Nosotros escribimos un artículo que se llama El otro PBI, claro, porque en general el PBI que se discute no es el de la distribución, no es cómo se distribuye, claro, sino cómo se gasta y a nivel del origen por actividad, del origen claro, por actividad económica. Entonces ha estado descuidado, y como bien tú dices ahí, por el propio Banco Central, que lo descontinuó en 2005. Claro. Lo que es muy curioso, porque el Banco Central tiene un equipo de economistas de alto nivel técnico, muy numeroso, permanentemente están generando nuevos indicadores, indicador de competitividad, indicador de riesgo, siempre salen nuevos diseños, pero eso que es tan sencillo y tan tradicional y que redondea el sistema de cuentas nacionales se abandonó, ¿no? Entonces, ¿por qué se abandonó el enfoque de la economía clásica? Esa idea de que en la medida de que participamos de la producción ya está condicionado el ingreso que vamos a recibir. Si participamos como trabajadores asalariados vendiendo nuestra capacidad de trabajo, vamos a recibir un salario, y si somos capitalistas que compramos capacidad de trabajar, nos vamos a quedar con una parte del valor que genera ese trabajo, ¿no? Porque se podría discutir la teoría de la plusvalía desde muchos ángulos finos, pero para mí hay un argumento muy sencillo, es decir, ¿por qué una persona que tiene riqueza va a comprar la capacidad de trabajar de otro? ¿Por qué lo hace? Lo hace porque espera que usando ese trabajo produzca algo que se va a vender y que el dueño del capital va a tener una ganancia, y la verdad, va a ser una diferencia. La teoría de la tasa de ganancia de carácter científico en la economía, porque el resto decir que la tasa de ganancia es por el riesgo o porque por la capacidad de ahorro o alguna otra cosa, no tiene que ver con un enfoque teórico, digamos, científico de la economía, ¿no? Claro. Bien, entonces, al mismo tiempo, sí, cuando los economistas contemporáneos, excelentes, inteligentes, abandonan este enfoque, lo hacen con determinados fundamentos, básicamente de decir, lo que pasa que la estructura económica y la sociedad cambió mucho desde aquella época que escribieron Smith, Ricardo y Marx. Entonces señalan un conjunto de cambios. Y yo digo, sí, tienen razón. Entonces yo voy a tratar de tener en cuenta esos cambios que hubieron. Entonces me dicen, bueno, los asalariados son muy heterogéneos. Sí, tienen razón, los asalariados son muy heterogéneos. Entonces, la información disponible me permite sacar a las Fuerzas Armadas, a los profesionales universitarios, a los directores y gerentes de empresas privadas y al personal político. ¿Y qué me queda? Me queda un grupo de obreros y empleados que en el Uruguay de hoy son los trabajadores asalariados, que tienen la posibilidad de organizarse sindicalmente y de negociar sus salarios en los consejos de salarios. Si bien
es un grupo que también es heterogéneo, porque dentro de este grupo tenemos trabajadoras del servicio doméstico, docentes universitarios, bancarios de la banca pública, de la banca privada, empleados de oficina, obreros metalúrgicos, obreros de la construcción. Sí, sigue habiendo heterogeneidad y habría que profundizar, pero también hay algo que los que tienen en común, y es esto, ¿no? Se pueden organizar sindicalmente, pueden negociar sus salarios en los consejos de salarios, y en el Uruguay de hoy todos estos trabajadores tienen un salario mínimo de referencia fijado en un consejo según el grupo de actividad económica y según el lugar que ocupan en los tipos de ocupación o en los puestos. Y en ese marco de los cambios, en ese marco de los cambios históricos, ahora te dejo para Amelia que tiene más preguntas de cómo continúa esto y demás. Pero en ese marco de esos cambios históricos, el papel del Estado como distribuidor, una cosa era que el Estado, en épocas de Marx, que la gente se enfermaba, iban a aquellas cosas, creo que con las monjas o no sé qué, prácticamente escuela, para contar. Aquel Estado se transformó, cambió muchísimo y tiene, como decimos, otro papel en la distribución de plusvalía y de salario como reproductora de esa fuerza de trabajo. Claro. En el otro trabajo, que acompaña, tiene más desarrollo teórico que el anterior a hay algo, está expresa esa idea. En otro trabajo anterior de Notaro, que no me acuerdo el nombre, ¿no? Bueno, yo fui, creo que hace más de 5 años que estoy siguiendo este tema y cada aproximación corrijo y mejoro, ¿no? Esta tiene mejorada la parte, la distribución del ingreso. Claro. La conceptualización teórica del otro es muy importante. Claro, porque el anterior que tú mencionás se llama Los ingresos del capital, y luego me pareció que era necesario desarrollar con más detalle la metodología, y hice otro trabajo que se llama Los procedimientos para estimar los ingresos del capital. Los dos trabajos están disponibles en la página web de academia.edu. Y entonces han tenido cierta difusión, ¿no? No los repartí entre la gente amiga como repartí este trabajo de distribución social del ingreso, porque los veía como trabajos preliminares, preparatorios. Yo quería desembocar en esto, en ver del total de ingresos que se generan en el país durante un año, cómo se reparten entre grupos sociales. O sea, yo no hablo de clases como los clásicos, porque reconozco que la sociedad contemporánea es más compleja, pero sí distingo un grupo de trabajadores asalariados que son obreros y empleados, que tienen esta característica que les decía en común, sindicalizados, negociando salarios. Separo a otros que para las categorías de la encuesta de hogares son asalariados. Perfecto, yo no discuto eso, simplemente que si me preocupa el proceso social los tengo que separar, y entonces trabajo y estimo con distintas fuentes de información, básicamente la tributaria. A partir de la reforma tributaria estimo los ingresos del capital, algo que desde el año 65, 71, en los orígenes del sistema de las cuentas nacionales, se dejó de hacer. Entonces, si ustedes revisan toda la literatura uruguaya sobre distribución del ingreso posterior a la dictadura, del año 85 hasta nuestros días, no van a encontrar un solo trabajo que use la categoría capital o ingresos del capital. Solo 2 excepciones. Un trabajo de Bruno Giometti, pero que en su preocupación son los ingresos de los sectores populares, o sea que
parte de reconocer una diferencia entre los ingresos del capital, los ingresos de los sectores populares, pero él no estima los ingresos del capital. Y el otro trabajo muy reciente, Ollanzábal y Sanguinetti, sí, sobre la renta. Claro, sobre la distribución de los ingresos en la actividad agropecuaria. Sí. Que es renta, que son ingresos del capital, que son salarios y que son ingresos de los pequeños productores, de los productores mercantiles, o lo que yo reconozco también, lo que en la encuesta de hogares se le llama trabajadores por cuenta propia, o que en las cuentas nacionales se le llaman perceptores de ingresos mixtos, o sea, aquellos trabajadores que ni compran ni venden capacidad de trabajo. Entonces, uno de los problemas que se plantean los economistas que quieren seguir con ese enfoque de la distribución personal del ingreso, es que dicen, bueno, pero en el caso de los trabajadores por cuenta propia es muy complejo separar qué parte de su ingreso es por el trabajo y qué parte es por el capital. Y lo que yo digo a ese comentario es que lo que se trata es de no separar. Hay una tercera forma o una cuarta forma de participar de la actividad económica, que es los trabajadores por cuenta propia, o las pymes, o los productores agropecuarios familiares. O sea, en la sociedad contemporánea hay terratenientes, hay capitalistas, hay trabajadores asalariados y hay trabajadores por cuenta propia, esas capas medias tan heterogéneas, pero que es una forma distinta a la del capital, al del trabajo y al del terrateniente de participar de la actividad económica y de generar ingresos, ¿no? Y que se conectan con, digamos, algunas incluso propuestas de carácter político con respecto a, bueno, alternativas dentro del capitalismo actual, cuáles hay en la medida en la que tú dices, no viven de la explotación del trabajo, claro, y que es una cuestión de alternativa superadora ya del capitalismo. Los ingresos que no se registran pertenecen predominantemente a rentistas y patrones. Claro. Y eso ya te da un cambio. Claro. Te da un panorama de decir, bueno, en la Argentina un grupo de economistas, Mariano Félix y otros dos que ahora no recuerdo el nombre, hicieron un trabajo parecido también, siguiendo esta idea de, bueno, desagreguemos los ingresos de los que trabajan por categoría y tipo de ocupación y veamos en cada uno de estas situaciones qué niveles de ingresos tienen por persona y cómo ha evolucionado en el tiempo, ¿no? Bueno, adelante, Pamela. No, para ir cerrando, en realidad, sí. ¿En qué sentido podría aportar alguna sugerencia o algo para política económica, por ejemplo? Sí, yo creo que si bien yo no en el trabajo no ingreso al tema de las políticas, porque eso nos llevaría a otro debate, lo que sí, al tener estos resultados, una de las impresiones es decir que hay margen para gravar a los ingresos del capital, porque son muy altos, 15.000 millones de dólares anuales, 16.000 millones de dólares anuales, es mucha plata, y ahí eso es el líquido, ¿no? Después de pagar el IRA y el IRPF. Exactamente. O sea que tienen un margen muy grande, o sea que si pensamos, como alguna vez le escuché sobre todo de controlar la evasión, porque si grabamos, bueno, sí, y no se paga, claro. 40, alguna vez lo escuché en algún panel a Pocho decir, bueno, tendríamos que estudiar la posibilidad de un impuesto a las herencias, o leyendo la propuesta del PIT-CNT para el presupuesto para este quinquenio, decir, bueno, para que el Frente cumpla con sus compromisos se precisan 6.000 millones de dólares. Una parte de esto surge por el crecimiento del nivel de actividad, que aumenta la recaudación.
otra parte hay que sacarlo de otro lado. ¿Cómo se saca? Bueno, por ejemplo, haciendo una escala para el IRAE. Es decir, bueno, si una empresa gana poco, que pague poco. Si gana más, que pague un poco más. Y si gana mucho, que pague un poco más. Igual, tasa plana. Claro, igual que se hace para los trabajadores. Y la otra cosa que proponía el PIT-CNT es mejorar el impuesto al patrimonio. El patrimonio, exactamente. Que las tasas son muy bajas, el mínimo no imponible es muy alto, las exoneraciones son muchas, y lo peor de todo es que los bienes grabados están valorados con valores de hace 10 años o 15. Entonces, toda esta explosión, que cada hectárea se multiplicó por 5 o por 6 su valor, el precio de las viviendas también fue más o menos paralelo. Entonces, esos bienes no están pagando lo que el legislador quiere que paguen. Y los valores de aforo han quedado completamente retrasados, claro. Entonces, solo con esa medida, actualizar los valores de aforo, ya la recaudación aumentaría mucho. No es agregar un impuesto, y por otro lado estaríamos implementando la consigna Frente Amplista de que pague más el que tiene más, porque ¿quién es el que tiene más? El que tiene más patrimonio. Exactamente, exactamente. Bueno, hemos estado muy bien, Jorge, aquí, muchas gracias. No, muchas gracias por la invitación. Política.uy, junto a los compañeros de Fogón en Fogón, el economista Taján, Notaro, Sosa y Cultelli. Hasta la próxima. Muchas gracias. Bueno.